noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Escalando la Montaña con Guillermo Andino por Radio LED. Hola, ¿cómo están? 14 y 13 minutos en toda la República Argentina. Aquí estamos en cada encuentro de los martes, en esto que es Escalando la Montaña. Como te digo, una vez por semana hay que ser andinistas de la vida, no por andinos, sino por vos, por todos nosotros. Se nos presenta siempre, ¿no? Una subidita y a veces es más fácil, otras veces no tanto, pero bueno, el país da para que ocurran cosas. Lo vengo contando hace casi 40 años y algunas a repetición y con recurrencia que no quisiéramos que pasaran, pero por cuestiones que venimos analizando y que a veces no se solucionan porque no es el criterio más importante para aquellos que les tocaría llevar la solución. Los medios de comunicación nos convertimos, casi sin querernos, en ese medio entre el que tiene una necesidad y el que puede dar una mano. Y en este contexto también hablar de política es una necesidad imperiosa fundamentalmente para saber con qué criterio vamos a votar en unas elecciones, perdón, está un poquito lejos, que, como me dijo un amigo, pasaron sin el desmedro, ¿no? De ser como de un campeonato más local a convertirse en la Champions League por los nombres que juegan, ¿no? Y porque además se nacionalizó. Así que, bueno, vamos a hablar con una de las protagonistas. Me encanta que esté aquí visitándonos hoy en LED. Paula Oliveto, bienvenida, Paula. ¿Qué tal, ¿Cómo te va? Guillermo? Bien, muy bien. Bueno, candidata a legisladora porteña por la coalición cívica. Sí. El partido de Lilita, dicen del otro lado. Sí. ¿Cómo está Lilita? Vamos a empezar por ahí. No, está muy bien. Sí. Está muy presente. Ayudando en la campaña. Sí. Sí. Tuvo un episodio de salud hace pocos días, pero ya está poniendo el cuerpo, hablando, bancando. No la para nadie. No, y además es el llamado que recibo. Sí. Te vi, tenés que decirlo. Tenemos, ella tiene un estilo más fuerte, ¿viste? Sí, O sea, claro, vos, sí, mucha vehemencia. mucha vehemencia. Y yo soy distinta, entonces Claro. somos estilos distintos. Uh-huh. Y nos reímos mucho de esa situación. Qué bueno. 22 años trabajando con ella. Wow. Toda una vida. ¿Llegan a ser amigas? No, ¿Viste que te pasa? Que laburas mucho con una persona y... es más que una amistad, es Ajá. es la cotidianidad de la familia. Claro. Tal cual. Mira, cuando mi vieja se murió, mi vieja atravesó un cáncer muy jodido en muy poco tiempo. Uh-huh. Y ella me llamó por teléfono, Lilita no tiene un mango, y me llamó por teléfono y había vendido su departamentito. Y me dijo, mira, vendí el departamento. Si eso sirve para el tratamiento de tu mamá, toma ese dinero. Qué bueno. Y esas son cosas que te unen. Sí, claro, no Después te lo imaginas. nos peleamos cada 2 por 3, Sí. tal vez pasamos días sin hablarnos, Sí. pero 22 años es una vida. Ahora, ¿quién quiere escuchar? Ahora vamos a Paula, la candidata, pero digo, Sí. ¿quién quiere escuchar que una política, en este caso, con una identidad tan consolidada de tanto tiempo, me digas, no tiene un mango? No estamos acostumbrados a eso y digo, bienvenido sea, aleluya, ¿no? Mira, ella tiene ahora... Entiendo, sí, yo le No, veo no. el emprendimiento de ropa, mi mujer la sigue, El baile. todo, etcétera, pero digo... y está ejerciendo la ¿Sabes a profesión. lo que me refiero? Sí, no, y vive como un laburante, con una jubilación, ejerciendo la profesión, Ujú. haciendo baililitas Sí, y dando clases. sí. Sí, no, ella es un personaje genial. Bueno, desde acá la saludamos y empiezo a preguntarte, bueno, vamos a eso que yo decía al principio, ¿por qué adquirió tanta importancia esta elección legislativa en la Ciudad de Buenos Ya Aires? cuando nosotros decidimos ir a como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, yo soy diputada nacional, Ujú, creíamos que la legislatura necesitaba una voz, ujú. porque el desafío de la Ciudad de Buenos Aires es un desafío muy grande. Un diputado de la ciudad está en tus temas cotidianos, Claro. o sea, en la basura, en la seguridad, en mi metro cuadrado. En tu metro cuadrado. Entonces Sí. es importante ver las concesiones, como es el tema de la salud, los hospitales, las escuelas, el desafío de criar adolescentes
en épocas donde las redes sociales reemplazan Olvídate. conversaciones de familia. Lo vivo en casa. Y sí. Y el bullying, el consumo problemático. Bueno, Sí. los desafíos que tenemos como padres, pero también hay que abordarlos desde el Estado. Sí, tal cual. Después resultó que los partidos se implosionaron Ujú. y esta campaña se volvió muy mugrienta, de mucha agresión Con personal. olor a pis. Sí, cualquier pavada están diciendo. Bueno, pero... Este, Se los llegó a decir eso. consultores y todo eso. Sí. Pero se rompió se rompió la Libertad Avanza en varios pedazos, Ujú. se rompió el PRO. Sí. Entonces tenés muchas propuestas que tienen que ver con la implosión de esos partidos. Claro. Y nosotros ahí decidimos, en esta que es una parlamentaria, que se votan 30 legisladores, que no hay ningún problema, que no se vota jefe de gobierno, el lunes siguiente va a seguir siendo jefe de gobierno Ujú. el que votó la gente. Pero le puede cambiar el panorama. Sí, pero el 70% va a ser antikirchnerista. Ajá. Sí, leí Porque la esas real- declaraciones. Porque la verdad es que el kirchnerismo está sacando lo mismo que saca, o sea, Piso y techo. Piso y techo, se van Ujú. 7 legisladores, 8 legisladores, entran 8 legisladores. Claro. Así que ahí no está el problema. Ujú. Le A ver, están pero- poniendo a la gente una carga Sí. para que la sociedad resuelva la interna de la alianza de Mauricio Macri con Javier Milei. Y eso es Ujú. muy injusto, Ujú. porque la sociedad con los problemas que tenemos, la crisis, llegar a fin de mes, los sueldos que no te alcanzan, la inseguridad, todos los problemas que nosotros tenemos, los jubilados, paupérrima la situación de los Sí. jubilados, tener que ser ellos los árbitros de lo que no se pueden poner de acuerdo los dirigentes es muy injusto, es no verlos. Yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero ¿qué es lo que ocurre? En este contexto de mundo touch del siglo XXI, en donde uno lee solamente los títulos y no tanto la bajada, porque muchas veces por lo laburo, porque lo urgente no te da lugar a lo importante, y te lo pregunto, pues yo no soy político, pero si desde los títulos de los portales, desde la política y de la psicología política, dice ganó Santoro, ¿cambia algo? No, al otro día no cambia nada. Ujú, ¿Qué va a cambiar? ujú. No cambia nada. Santoro asume el 10 de diciembre, hoy tiene una banca de diputados Ujú. y el gobierno va a seguir siendo el mismo. De hecho, Milei salió tercero en Santa Fe, ¿qué cambió? Sí, es verdad. No cambió nada. Eso es una estrategia. Se espera ver lo que va a ocurrir en octubre, más que nada. Esto es una estrategia de marketing donde o de primarias donde algunos están viendo cómo salen para negociar sus cargos en octubre. Ahora, mientras tanto, vos tenés barrios en la ciudad donde para llegar tu hija de la facultad, por ejemplo, como la mía, tarda 2 horas. A ver, hablemos de eso, de la ciudad, o qué querés hacer para mejorarla desde la legislatura. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Nosotros tenemos ejes que recogimos a partir de hablar con los vecinos. El tema de la accesibilidad en la Ciudad de Buenos Aires está lejos de cualquier capital del mundo. Vos tenés subte y solo en la mitad de los barrios tenés acceso al subte. Ujú. O sea, totalmente Sí. injusto. Sí. Después vos tenés el subte con prestaciones deficientes, estaciones muy descuidadas, escaleras mecánicas que no andan, ascensores que no andan. Ahí hay un tema de control, tanto a la empresa del subte como a la prestadora de servicio. Ujú. Tenés el tema de la basura. Temón, detenidamente el contrato de basura. Todos los candidatos que vienen acá, salvo los macristas, hicieron hincapié en eso. Porque la gente te lo dice que viven en la mugre. Vos tenés, si vas por Juan B. Justo, por ejemplo, tenés los tachos de basura arriba de la vereda y al lado una ventana donde vive una familia. ¿Quién puede vivir así? Está claro, pero ¿por qué? A ver, Ay, ¿por qué no se hace? Porque ¿qué no se... pasó? Bueno, primero, vos dividiste las zonas en 7, una por administración, 6 por cada una de las empresas, y eso hizo que haya un monopolio. Esas empresas tienen el monopolio en esas zonas. ¿Quién hizo eso, Pablo? El contrato de la basura viene de hace mucho tiempo, se Sí. prorrogó, la última administración de Larreta se prorrogó sin licitación. Pero la reta dice que con él no pasaba. No, con él también había olor a pis, pero es cierto que se relajaron muchísimo las exigencias a las empresas. Ajá. Y ahora que estamos en campaña, está todo un poquito mejor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el contrato dice que cuando recogen la basura tienen que limpiar
toda la mugre que queda alrededor. Eso no y eso pasa. no pasa. No. El contrato dice que te tenés que limpiar los tachos de basura. Ahora los limpia porque están en campaña. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando vos controlás al concesionario, el contrato te da como para que vos tengas, por lo que pagás, un servicio mejor. Que no debería ser así. Tendrían no que debería. cumplirlo porque está por contrato. No, pero bueno, bien lo decía el federalista, si los gobernantes fueran ángeles, no necesitaríamos controles, Tal pero la cual. realidad es que nadie es un ángel, está la condición humana y vos tenés que gestionar con la condición humana, con la ventajita. Entonces vos tenés que tener instituciones fuertes, control y sanción. Entonces, cuando vos te metés en eso, bueno, y encontrás que, por ejemplo, hay 12.000 millones de pesos de ese contrato que va para publicidad. Publicidad de lo que hace el gobierno. Sin control, pero a su vez el gobierno tiene sus partidas de publicidad, que está bien. Todos los gobiernos necesitan publicitar sus actos de gobierno. Ahora, también vos tenés 250.000 jubilados que viven en esta ciudad en condiciones de vulnerabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 250.000 abuelos, papás nuestros, Sí. que tienen que decidir entre si comen, compran medicamento, pagan las expensas, el alquiler o subsisten. Y la realidad es que hoy estamos viendo que hay mucha ejecución de expensas de adultos mayores que no las pudieron pagar. Claro. Entonces, hay mucho por hacer, Ujú. que no es olor a piso, fisura. Tomemos Sí. el tema fisura. ¿Viste? Porque hay mucha gente que está molesta, porque la verdad que hay mucho Sí, loco sí, deambulando que... deambulando, que A duermen ver, en los paliers. que puede ser tema de salud mental, puede ser alguien que se está haciendo pasar por, pero sí que se multiplicó geométricamente esa cantidad de gente. Básicamente es un tema de salud mental cuando Ujú. vos hablas Sí. y hay relevamiento de las iglesias y de la gente que trabaja con gente, hay consumo problemático y hay salud mental. Pero son del conurbano, como dijo, no sé, Marra, creo que en el debate. Pero la General Paz no es el muro de Berlín. No, tenés razón, ¿no? Pero viste que intentan decir, nosotros Bueno. en la ciudad... No, un hijo tuyo, No, una hija claro, tuya no. puede caer en un Estoy de consumo acuerdo. problemático Sí, sí, sí. y puede tener un ataque psicótico y no bancarse en su casa. Sí. Y te cruzó la General Paz y no vas a andar diciendo, no, viene de No. San Martín o Vicente. Lo que vos los tenés que sacar de la calle Claro, porque claro. son peligrosos, porque un consumo problemático te puede llevar a un brote Sí. psicótico y matar a personas como lo hemos visto. Sí. Ahora, vos tenés que sacarlo de la calle, darle una cama, darle un tratamiento, darle medicación y ver si hay familia y acompañar a la ¿Y familia. eso no se hace? Solo el 10%, y eso es una estadística que la dio el otro día María Charpentier, y coincide, solo el 10% consigue cama. Ujú. Y además está que hay que modificar la ley de salud mental, que hay un proyecto nuestro y de otros, pero que el gobierno de Milei no quiere tratar, y el kirchnerismo tampoco, porque implica más camas, más gastos, según ellos, para mí es más salud, que es la voluntariedad. O sea, una persona con un adicto con un consumo problemático muy avanzado, esa persona no tiene la voluntad, tiene la voluntad cooptada. Claro. Entonces no puede decidir. Y un juez para decidir tarda un montón y necesitas contratar un abogado. Sí, y sí, es sí, terrible. sí. Bueno, mencionaste a la mamá de Chano, lo he hablado infinidad Bueno, de Marina veces, te lo dice claramente. Y vos, entonces esa cosa de lo saco a la provincia de Buenos Aires, es no conocer la ciudad. Yo lo saco por Alberdi, entran por Emilio Tal Castro, cual. yo lo saco por Cabildo, entran por Libertador. Es ridículo. ¿no? Sí, sí. Es ridículo, no. Paula, ¿y qué pasa con la gente que no tiene problemas de salud mental, pero que también está durmiendo en la calle? ¿Tienen algún lugar para guarecerse, para comer un plato de comida Sí. en la ciudad? Hay paradores Eh, con un régimen que les dan de comer, tienen las duchas, pero vos tenés situaciones muy distintas. Tenés gente que está acostumbrada a vivir en paradores, que lo sacan muy temprano a la mañana, Ujú. o sea, entran una hora, salen otra hora, Sí. hay peleas, porque muchas veces adentro de los paradores hay pelea. Vos tenés que tratar a la raíz. Exacto, sí. Sí, Y sí, si sí. no vas a la raíz, Exactamente. el tema No te sigue. sirve. ¿Y Pero, cuál es la raíz? La raíz es el acceso a la droga, la raíz es combatir el narcotráfico y la raíz es empezar a tratarlos. Ujú. Da la sensación, a diferencia de lo que ocurrió con el kirchnerismo, da la sensación que este gobierno tiene ese objetivo. ¿Vos Sí, cómo sí. lo ves?
tiene el objetivo, lo que pasa es que el desafío es muy grande porque vos tenés las fronteras muy porosas, Sí. hay jueces federales que están cooptados por el narcotráfico, Ujú. jueces que Bueno, vos de no... hecho tenemos ahora uno condenado. Sí, Sí, jueces que vos no sabés cómo viven, con Sí. un salario de empleado público no pueden vivir como viven. No. Eso quiere decir que hay otro que le paga, y si sos juez federal, o es la política o el narcotráfico. Seguro, perdón, ¿no? Jueces, sindicalistas, que no pueden Policía, fuerzas de sí, seguridad. tal Y cual. además el sistema, por la geografía de la Argentina, es permeable a que las bandas del crimen organizado vengan. Vos tenés la triple frontera, Ujú. que ahí es un Todo. tema, Es todo. es trapta, es terrorismo, Ujú. narcotráfico, Con fácil acceso. fácil acceso, un río caminando, ya ven en la Argentina, una frontera muy porosa, y vos lo que tenés es la hidrovía, y donde conviven puertos privados. Ujú. Por eso hay cargamentos cuando se descubre que ha muerto el obispo, pero se descubren los cargamentos, Claro. estamos hablando de cargamentos de muchos kilos. En este caso, el último, 500 kilos de cocaína. Digo, y el otro día pensábamos en la redacción, ¿descubrieron uno? ¿Cuánto deben haber pasado? Porque dicen que el juez que está investigando dice que es como bastante habitual. Claro. Y, Entonces vos- y da la sensación también, perdón, Paula, que uno tenía que descubrir para que los otros puedan seguir pasando, ¿no? Por eso. Pero ahí perdimos, porque si la justicia está metida así. Puertos privados, aduanas domiciliarias, connivencia de la política con el crimen organizado, de la fuerza de seguridad, y pocos denuncian. Sí. Porque vos cuando te metes con esas mafias, como nos hemos metido nosotros, no te puedo explicar la que te viene. Te viene Claro. un vuelto. Cuando yo me metí con la mafia de la aduana, con Lilita, Sí, me acuerdo. entre nosotros hemos vivido situaciones muy feas. Amenazante, de muerte. No, todo. lo que se te ocurra. Lo que se te ocurra, la pasamos. Porque está muy, muy... Me he enquistado y Hay viene campañas de que hace vos, tiempo. y hay campañas que vos no sabés ni cómo se financian. Ujú. Mira, yo les quiero decir a la sociedad, vos viste los espectaculares que están sobre... Los espectaculares quiere decir los que están sobre la avenida con luces así, Sí, divinos. claro. Sí. Bueno, salen, según la ubicación, cada uno, un mes, entre 10 millones y 40 millones. Ponete a contar. Sí. No se puede pagar si no es guita. Si no es guita espuria. o de un gobierno, Ujú. o de un empresario que quiere que después le devuelvas con favores, Claro. los históricos empresarios prebendarios, o es plata del narco. Ujú. Ahora, volviendo a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Donde hay un contexto y una problemática muy particular, todavía se sigue sintiendo esa diferencia, no sé llamarlo norte-sur, pero hay mucho barrio que está igual como hace 30, 40 años. Antes de empezar la charla, quiero decir, Paula me dijo de Mataderos, hablamos del glorioso, cómo es la gloriosa República de Mataderos, yo hablaba de Parque Patricios, pero no se avanzó más Parque todavía. Patricios un Parque Patricios poquitito sí. más. Sí, eso sí. Porque Eso sí. pero todavía está la mole esta de la cárcel, Tal que cual. tienen que ver qué van a hacer con eso. Sí. Pero la verdad que sí. Pero Sí. te hablo de Lugano, Pompeya, toda esa zona No. que vos decís. Terrible. Mm. La simetría es que no tenés los mismos derechos ni No, los mismos en servicios. absoluto. Nada. Soldati, vos no Ujú. sabés lo que es Soldati. Sí, conozco perfectamente. Entonces, vos en Soldati hay 4 cuadras por 4 cuadras, ¿sí? Que no tienen luz, Ujú, sí. que no tienen los mínimos servicios, que los pisos son de tierra. Ujú. Porque hay otras villas más consolidadas, que yo le digo villa, pero para que la gente entienda, son barrios ya, Sí. que están, tienen su asfalto, tienen su comunidad, pero hay otros que están muy olvidados. Ujú. La simetría, y yo vivo en Mataderos, es que en que vos, por ejemplo, para llegar al centro tardás 2 horas. Nosotros no tenemos acceso al subte. Se quitaron líneas de colectivo. Ujú. La frecuencia de los colectivos son muy, muy separadas. Hay barrios que tampoco tienen parques. Claro. Hay Nuestra vida, mi vida transcurrió en la plaza, en Parque de los En la Patricios, plaza. en Bueno, vos- la Plaza José Cepaz. Vos tenés muchos vecinos que están pidiendo espacios verdes. Ujú. Incluso en la zona centro y en la zona norte les construyeron unas moles, Sí, total. y se olvidaron de espacios Sí, libres. Sí.
para que la gente pueda hacer lo que hacíamos nosotros, encontrarte con el amigo, sentarte en el barrio, me gusta este chico, me gusta esta chica, lo que andar en bicicleta. Vos hoy tenés muchos chicos que no saben andar en bicicleta en la ciudad. Es verdad. Es verdad. Y Paula, con referencia a lo que estás diciendo... Y la peor asimetría que hay es en el tema de que vos, por ejemplo, tenés muchas vacantes en escuelas primarias, sí, se achica mucho la posibilidad para el secundario. Y no así en el norte sobran vacantes. ¿Y esto qué quiere decir? Que en el planteo original, que se va modificando muy de a poco, porque la ciudad también en el sur fue avanzando, pero es que la gente de los barrios humildes no tendrían las mismas posibilidades. Y esto es muy jorobado, porque por ejemplo, te cuento desde mí, que mi hija tiene ventajas que yo no tenía. Yo trabajaba en el 11 y estudiaba en la Facultad de Derecho. A la vuelta, salía muy tarde de la facultad, me tomaba el 92, 2 horas, caminando 10 cuadras. Sí. Hoy sigue igual. Claro. Pero con el agravante de la inseguridad. De la inseguridad. Sí. Terrible. Sí. La inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires, si vos la comparás con la provincia, es mucho, estamos mejor. Un páramo. Pero vos tenés 2.000 presos en comisarías por la pelea inaceptable del PRO, del gobierno de Milei con el gobierno de Jorge Macri, donde más responsabilidad tiene el gobierno de Milei, porque tiene que llevarse a los presos a las cárceles, pero vos tenés asesinos, violadores que se escapan, cuidados por policías, a 2 puertas de tu casa, porque las comisarías están dentro de los barrios, al lado, enfrente de casas donde viven familias. Y con una facilidad de escaparse... Que ya la hemos visto. Exactamente. Entonces, es un desafío. Sí. Hablando de desafíos, para la gente que nos está viendo, ¿no? Porque hoy está todo muy concentrado, casi polarizado. Lee las encuestas, es Santoro, Adorni. Hay mucha encuesta trucha. A ver, contame eso. Mira, hay encuestas que se hacen por Instagram. Y, por ejemplo, a mí algunas no me ponen. No ni figurás. Ni te ponen. Las encuestas las paga alguien. Sería mucho más leal que digan quién es el cliente. ¿A vos te parece? Hay encuestadoras que aparecen en Twitter y las retuitean determinados partidos, y cuando vos googleás, no existen. No existen. Son fake. Porque vos hay encuestadores importantes sabemos que son analistas, son sociólogos, te estudian y te dicen que es muy difícil en este tiempo, con una apatía total de la política, poder acertar. De hecho, en Santa Fe no le pegó 1 a las encuestas. Pero van generando climas, van visibilizando a unos y van en desmedro de otros. Y bueno, y te digo que muchas veces te pincha eso. Sí, pero yo estoy de acuerdo. Porque... A ver, nosotros nos olvidamos de que Macri estaba a 1 punto, 2 puntos de Fernández, perdió por 16, después la remontó y fueron 8, 7 de diferencia. Pero, y después nos olvidamos de esa misma consultora, viene y te dice tal cual. Y son pero con una autoridad. Sí. ¿Viste? Entonces te puedo dar 10 nombres, pero no quiero porque lo... No, pero la verdad que, ¿quién te paga? ¿Cuál es tu metodología? ¿Por Instagram? Hay encuestadoras que hacen una encuesta por Instagram y después sortean $200. ¿Qué sé yo? Claro. Todos los pibes se pueden meter a votar lo que quieran para ganarse lo del $200 del sol. No es serio. Sí. O sea, y encima ustedes... no tenemos un peso. Claro, te iba a decir, ustedes la reman caminando, pateando la calle. Sí. ¿Cómo hacen la campaña? Bueno, la hacemos pateando la calle, hablando con el vecino. Tenemos una historia de haber puesto el cuerpo mucho. Sí. Mucho. Eso es muy respetable. Mucho, porque, viste, yo digo, qué terrible que no se escuche nuestra voz. Que te desaparezcan para que no tengas voz. Sí. Habiendo tenido, Lilita, excelentes... elecciones, como también... Pero mira, Guillermo, nosotros somos... yo como persona tengo un montón de miedos y de debilidad. Me veo gorda, me veo que estoy cansada, porque viste que tus inseguridades las tenés, como todos. Ahora, yo
estoy segura que fuimos muy honestos en cómo defendimos a nuestros compatriotas, de cómo pusimos el cuerpo más allá de los resultados. Sé que soy una buena diputada, sé que controlé al poder, sé que soy una mujer que si te mira un contrato sabe dónde está el desvío y dónde está la trampa y dónde está lo bueno. Mi compañero Fernando Sánchez, que se la rejugó junto conmigo, es una lista que tiene que tener su representación, porque esos que desconocen, yo le pido a la sociedad que piense, si no está la voz de la coalición cívica poniendo el cuerpo, acompañando lo que está bien, porque nosotros acompañamos mucho, Sí. pero también poniendo límites donde está Que mal. es como tiene que ser. Que es como tiene que ser, porque acá estamos viendo mucha gente que especula y entregó valores por una especulación política. ¿Quién va a hablar en la Argentina? Claro. Hay muchos que no hablan, Paula, mira, tenemos 2 minutos más. Dame 3 motivos por los cuales, para la gente que está escuchando, pues esto sale de acá, pero después se multiplica. La reverberancia hoy de un lugar es infinita. Podemos terminar, nos están escuchando en Canadá. Digo, dame 3 motivos por los cuales la gente debería votarlos. Bueno, nacimos... O los que quieras, en realidad. Sí. Nacimos, vivimos y criamos a nuestros hijos en esta ciudad. Sabemos legislar, sabemos controlar al poder y no tenemos ningún condicionamiento con nadie. Somos pobres, somos libres. Nadie financia la campaña, defendimos nuestros valores, nunca nos movimos. Algo que tenemos es la coherencia. Y me parece que la coherencia es muy importante. Cuando toda la sociedad se confunde, cuando la vulgaridad de la palabra, la descalificación al que piensa distinto parece que garpa más, o van detrás de esos poderes que hace que vos te desfigures y no te reconozcas a vos mismo, nosotros seguimos en el mismo lugar, con las mismas raíces, defendiendo las mismas ideas. Y yo creo que eso es muy importante. Sí. Ojalá, bueno, que sea un criterio, la ética, la tradición de cómo llevar adelante la política para que mucha gente los pueda acompañar, Paula. Y bueno, gracias por haber venido. Hablaremos durante el año porque la ciudad, nuestra ciudad, yo ya no vivo en la ciudad, vivo en la provincia, pero soy porteño, trabajo acá, me siento un porteño Así más. es. Y bueno, seguiremos preocupándonos por lo que tiene que ver con Buenos Aires. A disposición siempre. Bueno, muchas gracias. Un beso grande. Bueno, Paula Oliveto con nosotros. Se vienen las elecciones el próximo 18 de mayo y seguimos completando el álbum de candidatos. Vamos a hacer la pausa y tras el corte, otro invitado que también será protagonista de las elecciones en Cava.
...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Aquí estamos de vuelta, las 14:45 en toda la República Argentina. Seguimos conversando con los protagonistas de estas elecciones, que se han convertido, decíamos, elecciones muy potentes, realmente importantes por los protagonistas, porque la elección se ha nacionalizado, porque algunos transfieren los resultados, ¿no?, a lo que puede pasar el día de mañana en octubre a nivel nacional. Así que ahora vamos a conversar con Marcelo Peretta, pero antes te quiero dar unos consejos. ¿Sabías que Cabrales es 100% café tostado, sin azúcar? Granos seleccionados de origen como Colombia y Brasil, tostados por manos expertas para resaltar su aroma y molidos en su punto justo para que lo único que tengas que hacer sea disfrutar del mejor café libre de azúcar. Encontrá todas las variedades de café tostado Cabrales en tu comercio más cercano y también en tiendacabrales.com. Café Cabrales, 100% café. Y desde aquí quiero mandarle un abrazo enorme a Martín Cabrales, que siempre apoya todos nuestros programas. Bien, en la ciudad de Buenos Aires se sigue reforzando la seguridad, más policías con armas de baja letalidad en subtes y más patrullaje en las calles. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Este espacio ha sido presentado por YPF Infinia Turbo Clean, tu tanque lleno de potencia. Y además llega una nueva temporada y con Termas de Río Hondo te espera con su inconfundible calidez una perfecta combinación de aguas termales, paisajes, gastronomía regional y relax. Termas de Río Hondo, un lugar para vos, tus amigos, tu familia, un lugar para todos. Visita Termas de Río Hondo, Gobierno de Santiago del Estero. Bueno, cumplimos con todos. Y ahora sí quiero saludar, ya lo tenemos enganchado vía Zoom, a Marcelo Peretta, candidato del Movimiento Plural, candidato a legislador. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Hola Buenas Guillermo, tardes. ¿cómo estás? Bueno, Buenas aquí tardes. estamos de vuelta. Hablamos hace poquito, pero quería saber cómo ha avanzado tu campaña bajo este lema que me parece muy importante, no digo para una determinada edad, sino para todos, que es bajar el precio de los medicamentos. Yo te diría que es el tema clave, porque si bien la necesidad principal está en los adultos mayores, pero todos tomamos medicamentos, desde que nacemos hasta Tal que cual. nos vamos. Sí. Y todos a todos nos está afectando la economía de bolsillo, el alto precio de los medicamentos. Entonces, me considero el único legislador que está encarando esta problemática, que desde hace muchos años, yo te diría desde Arturo Humberto Iría, que un político no se dedica a querer romper esos oligopolios que hay, que son los que, digamos, hacen que tengamos los medicamentos más caros del mundo, 3 veces más caro que Chile, 4 veces más caro que Paraguay, casi 12 veces más caro que en Perú. Y yo lo sé, con mi carácter de bioquímico y farmacéutico, cómo hacerlo acá en el polo farmacéutico de Lugano, esas 21 hectáreas que están dispuestas ya para instalar nuevos laboratorios. Si llego a la legislatura, voy a activar eso. ¿Seguís insistiendo con eso? ¿Con que si se instalan allí en Lugano, se abaratan los medicamentos?
Bueno, esa es la primera postura, o sea, más competencia, más oferta, no se pueden cartelizar. Primer punto. Segundo punto, campañas educativas. Viste que la televisión está bombardeada por publicidad, pero para comprar medicamentos. No hay ninguna publicidad para educar a la gente para tomar correctamente los medicamentos. ¿Qué es un medicamento? ¿Qué efecto produce? ¿Cómo tomarlo correctamente? ¿Cómo interpretar un prospecto? ¿Cómo pagar más barato un medicamento y no pagar el de marca más cara, que a veces sale el doble y es lo mismo que sale la mitad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, todo eso tiene que ser campañas educativas, insistir con los médicos que no pueden recetar marcas y sin embargo lo siguen haciendo. Ahora aprovecho para actualizar porque la Sala 1 Contencioso Administrativa suspendió los efectos del DNU 7023 en cuanto a que los medicamentos estaban en los kioscos, en las estaciones de servicio y el médico podía recomendar marcas. Eso volvió a cero y vuelve a tener vigencia la ley de genéricos, la ubicación exclusiva en la farmacia de los medicamentos y a partir de esto que yo te estoy diciendo, Guillermo, va a haber una verdadera educación al consumidor de medicamentos, que hoy yo lo veo solo, pobrecito, bombardeado por una cantidad de publicidad que compra a veces cosas que no necesita y que indudablemente eso de que el médico le dice cupones de descuento en realidad es una trampa, porque parte de un precio muy, muy caro y por más descuento que le haga sigue pagando caro, ¿no? Claro. Ahora, te pregunto, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, a mí me encantan los medicamentos, ojalá lo puedas lograr, pero de toda la información y de las preguntas que recibimos, también la gente pide que se bajen los impuestos. ¿Se pueden bajar los impuestos en la ciudad? Ahí está conmigo, también me tienen que votar por ese lado. A ver, ¿por qué? Te lo desgloso. ¿Y qué impuestos se podrían bajar? Bueno, hay 3 impuestos que tiene la ciudad: el ABL, ingresos brutos y patentes, ¿no? El ABL para los adultos mayores, todos los jubilados. ¿Por qué digo esto? Porque ya Jorge Macri está diciendo, hemos eximido a los jubilados del ABL. Falso, eximieron a 3.700 jubilados del ABL. ¿Nada más? Nada más, sobre los 800.000 que hay. Entonces, ¿qué quiero hacer? Una ley, Guillermo, de la legislatura porteña, que la sola condición de acceder a la jubilación, a tu edad jubilatoria, no pagas el ABL, que son promedio hoy unos 40.000 pesos. Pero te van a caer con que... pero la ciudad necesita recaudar esa guita. ¿De dónde sale para equilibrar lo que no se cobra? Me pongo un abogado del diablo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que decís. Te lo respondo, sí, te lo respondo, Guille. Eso va a consumo, que paga impuestos. Si la gente compra más leche, más medicamentos, o sale, consume, lleva a sus nietos al cine, paga impuestos. Claro. Entonces, acá la plata no tiene que llegar a la tesorería de la ciudad para aumentar el gasto político de asesores, secretarios, secretaritos, director de tal área, sino que tiene que ir directamente. Y en el ABL vos tenés una forma directa de, si somos 3.300.000 los que los pagamos, bueno, que los 800.000 jubilados no lo paguen ya es una ayuda. Por supuesto, el resto seguiremos cumpliendo nuestras obligaciones. Pero ¿qué pasa? Le ayudamos a este segmento, pero aparte la plata se dinamiza, no va eso al bolsillo, digamos, del jubilado y queda ahí inactivo. Quiero resaltar esto porque tal vez en otros segmentos sí podría eso quedar inactivo y no sirve para la economía. Y después la figura del comunero, que yo soy el único candidato a legislador que está planteando eliminar la figura del comunero, porque son 105 personas que cobran 4,5 millones cada una y que no resuelven los problemas. Esa función quiero que la asuman los propios legisladores a razón de 4 por comuna. Sí. Entonces vos ahí tenés proyectos para bajar el gasto político y usar la plata en lo que se corresponde, ¿no? Sí. Decime una cosa, Marcelo, porque, a ver, se ha hablado mucho de la problemática, sobre todo con los protagonistas, hemos escuchado un debate que no sé si sirvió de mucho, pero lo que quedan son eslóganes, cosas que se dicen, como por ejemplo Larreta cuando dijo, la ciudad ahora tiene olor a pis. ¿Qué pensás vos cuando salís a la calle y pateás la ciudad? ¿Qué ves? Veo que la gente me pide más trabajo, menos impuestos, más seguridad. Y bueno, obviamente, más trabajo a partir de bajar los impuestos verdaderamente, acelerar las habilitaciones de comercios y empresas que hoy demoran meses y meses, rápidamente pueden abrir, empezar ¿Todavía demoran? ¿No está desregulado eso? No, mirá, eso es, la aceleración de los trámites
es tan verdadero como la línea F del subte. Mira. Entonces, ¿viste? Y es otra cosa que quiero llamar la atención a mis queridos compañeros de la política. No podemos hacer política mintiendo. No podemos hacer de política diciendo que aceleramos los trámites cuando siguen siendo tan burocráticos como antes. Y la prueba es que los locales vacíos proliferan en las principales avenidas comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces tenemos que decir la verdad. Si vamos a hacer la línea F, bueno, digamos, vamos a hacer. No podemos inaugurar la línea F inexistente, porque la gente termina creyendo que eso es verdad y se le hace mucho daño. Entonces, mirá, yo sé cómo conseguir trabajo, porque viste que he escrito un libro particularmente de eso y soy sindicalista de los farmacéuticos y bioquímicos y voy por el trabajo registrado. Yo no quiero la economía financiera, el dólar, el carry trade, los bonos, yo creo que eso es una estafa. Y si los chicos los estamos educando en eso, me parece que los estamos educando mal. Los tenemos que educar en el sentido de esforzarse, trabajar, producir, estudiar. Ese es el camino a la movilidad social ascendente. Y bueno, esas son las formas de solucionar los problemas reales. En la seguridad lo mismo. ¿Cómo mejoramos la seguridad? Capacitando mejor a los uniformados, remunerándolos mejor, respaldándoles sus decisiones cuando escarcelan a un delincuente, y no que está atravesada por la ideología. La seguridad está muy atravesada por la ideología. Imagínate si gana Santoro en la ciudad, la delincuencia va a crecer, el narcotráfico va a crecer, y eso también es un dato objetivo que la gente tiene que ver. Si es el mismo pensamiento de Kicillof en la provincia, y lamentablemente sí, eso va a pasar, ¿no? Porque para solucionar un problema primero lo tenés que reconocer, y en el conurbano bonaerense da la sensación de que no, eso no pasa, ¿no? Tienen más derechos los delincuentes que absolutamente. Las víctimas. Entonces acá hay que invertir esa situación. Es que si no, hay que volver a la idea que cuando vos y yo éramos chicos, que estaba el vigilante, que era el policía que miraba, ayudaba a cruzar a la señora, estaba activo, veía algún grupo de gente supuestamente en una actitud sospechosa, se adelantaba, ¿qué están haciendo acá? Les pedía el documento. Eso no se ve hoy. Vos ves que el policía está chateando, sacándose selfies, en otro tema, y vos le tenés que golpear la espalda y decir, che, me acaban de robar el celular. ¿A dónde? ¿Cómo fue? Bueno, andá a hacer la denuncia. No, tenemos que educar a una policía que esté mucho más activa, pero eso se puede lograr. En las plazas, por ejemplo, vos poner en altura como un mirador, ¿viste? Como en la playa. Como el que tenían para el tránsito antes, ¿no? Bueno, o lo que tienen los guardavidas. Bueno, pero por lo menos lo pones en las plazas, porque en las plazas públicas hay mucho delito también, particularmente en la oscuridad y en las horas de la noche. Mira cómo empezás a generar todo una actitud de más seguridad, con cosas simples. Sí, te iba a decir, con cosas que ya las vivimos. Y que ya dieron resultados, y que en otros países funcionan, que ya están activos, sino que acá atravesó la ideología y hizo mucho daño. Yo entiendo que fue un desastre lo que pasó en los 70. Y fue un desastre la policía y los militares en los 70. Y eso está claro y no hay duda que fue un desastre. Pero la gente tiene que entender que esa gente o está muerta o ya está condenada. Me refiero a esos militares y esos policías. Sí. Esta gente de ahora es gente que quiere hacer las cosas bien. Y por supuesto, si hay alguien que no quiere hacer las cosas bien, está la justicia y sumariarlos para que hagan bien las cosas. Sí. Y nosotros desde la política tenemos que entender que ahora la seguridad es algo esencial. Sí, a ver. Nos están matando y robando por nada. Marcelo, yo creo que es una batalla cultural, porque acá, recordemos en la pandemia, fueron liberados los presos, violadores, asesinos, pensando en los derechos, en que se iban a contagiar. Todos nos podíamos contagiar. Y sin embargo, esa historia, falso progresismo, del peor presidente de la historia de la democracia, como fue Alberto Fernández, te decía, acompañado, ¿no?, con la postura de Kicillof, de largar presos, o de tener en su momento el kirchnerismo un batallón militante, pero déjense de joder, ocúpense de la gente que sale a laburar, ¿no? Bueno, esa es la ideología que yo te digo, la mala ideología. Claro, la que te engañó, la que te dijo, la que te hacía ver un uniforme, aunque sea el del portero del edificio, era malo. No, los hay malos y los hay buenos.
Pero vos tenés que, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos que el uniformado es para respetar el tránsito, respetar la seguridad, cumplir las normas, pero tiene que venir de nosotros, y más de los que nos queremos meter en política. Sí. Pero ellos han desvirtuado todo, son los responsables de este pobrismo que está viviendo la República Argentina, y ahora se presentan como solucionadores de los problemas de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces, ojalá que la gente se dé cuenta que eso es un gran error. Y a propósito que ya mencionaste la pandemia, Guille, aprovecho para decirte, porque también ahí hubo mucho daño, que vino desde el propio Alberto Fernández, desde el propio Leandro Santoro, y también de los funcionarios Larreta y Quirós acá en la ciudad, que abusaron de una situación crítica, que no actuaron como corresponde, que encerraron a la gente, que fundieron una cantidad de negocios innecesariamente, cerraron escuelas, y hoy hay una cantidad de chicos, o no tan chicos, enfermos de fobias o problemas psicológicos o psiquiátricos, producto de ese encierro absurdo. Sí. Han crecido los casos de autismo, que eso es el tema que tenemos que estudiar, porque ha sido después de la pandemia, o peor aún, se ha obligado a mucha gente a inyectarse productos que no estaban estudiados suficientemente. Entonces yo quiero investigar todo eso, como está pasando ahí en Estados Unidos. El secretario de Salud, Robert Kennedy, está llevando adelante una investigación para que no vuelva a pasar, porque por supuesto que puede haber problemas de salud, puede haber pandemias, nadie está exento de eso, pero se tiene que tratar rigurosamente con los procedimientos que corresponden, sin asustar a la gente, sin usar productos experimentales. Hay que usar los productos bien estudiados, para salir de la mejor manera posible, porque si no, y te digo más, también se ha aprovechado para los negocios, porque la política, en connivencia con algunos laboratorios, han aprovechado para hacer negocios. Y eso es muy maldito, muy triste, porque hay gente que no pudo despedir a sus familiares, y hoy realmente se ha quedado muy perjudicada. Vos hablás con ellos y te dicen, no porque la pandemia, no por lo que me pasó, no porque mis familiares se murieron, no porque mi negocio cerró, no porque perdí el trabajo, no porque ahora estoy asustado, no puedo entrar al subte, no puedo ir por ascensor. Se ve la gente que no puede subir ascensores porque quedó trastornado por las fobias del mal manejo de la pandemia. Marcelo, acá hubo que esperar una vacuna proveniente de Rusia en detrimento de una que ya estaba lista y que podría haber evitado miles de muertes, y eso no lo olvidamos, como tampoco olvidamos el vacunatorio VIP y todo lo que trajo engendrado algo que ya pasó y ojalá que no vivamos nunca más. Te quería agradecer, son las 3 de la tarde, espero que Marcelo, tengas una buena performance, porque me parece que fundamentalmente, no solo, ¿no?, pero fundamentalmente en el tema salud, la gente va a tener un apoyo grande en la legislatura, y alguien que los respalde si vos llegás allí. Así que te mando un abrazo, y lo mejor para ya falta poco, para el domingo 18. Gracias, Guillermo, gracias por estos minutos, porque yo sé que te ve mucha gente, te sigue mucha gente. Yo soy un periodista muy prestigioso, muy querido, y estos minutos para mí, para difundir mis ideas, me vienen bárbaros. Así que gracias, y a la gente que nos está viendo, que me dé una oportunidad el 18 de mayo. Gracias a vos, Marcelo Peretta, candidato a legislador porteño, por Cava. Hemos llegado al final, son las 3 y 1 minuto. Gracias una vez más por habernos acompañado. El próximo martes ya estaremos mucho más cerca, en la cuenta regresiva hacia las elecciones, pensando siempre en nuestra ciudad y hablando con más protagonistas. Nos vemos el martes por esta casa maravillosa que es LED. Chau. El próximo martes te invitamos junto a Guillermo Andino a seguir avanzando en este desafío, Escalando la Montaña, por Radio LED. Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.